Desde pequeños nos han enseñado que el dinero se gana con trabajo duro, que debemos estudiar, conseguir un buen empleo y ahorrar para asegurar un futuro estable. Pero, ¿y si esa idea estuviera equivocada? ¿Y si la forma en que nos educaron para manejar el dinero es precisamente lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de dependencia financiera? Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, desafía esta creencia tan arraigada y revela una verdad impactante sobre el dinero. La mayoría de las personas trabajan por dinero, pero los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esta diferencia fundamental en la mentalidad de los ricos, en contraste con la clase media y los pobres, es lo que determina quién alcanza la libertad financiera y quién pasa toda su vida persiguiendo un salario. Es que el sistema está diseñado para mantener a la mayoría atrapada en la carrera de la rata, ese ciclo interminable de trabajo, facturas y deudas. Mientras tanto, los verdaderamente ricos entienden cómo funciona el dinero y usan ese conocimiento para construir activos, generar flujo de efectivo y liberarse de la necesidad de intercambiar tiempo por dinero. Pero ¿cuál es esa verdad brutal sobre el dinero que la mayoría no quiere aceptar? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en este video. Vamos a desmontar las mentiras que nos han contado sobre la riqueza, analizar los errores financieros que mantienen a millones de personas atrapadas y, lo más importante, revelar las estrategias que pueden transformar por completo tu relación con el dinero. Si estás listo para enfrentar la realidad y empezar a construir un camino diferente para tu vida financiera, entonces quédate conmigo. Porque al final de este video verás el dinero de una manera completamente nueva. Y quizás nunca más quieras volver a tu antigua forma de pensar. La mayoría de las personas cree que seguir el camino tradicional, estudiar, conseguir un empleo y ahorrar, es la clave para la seguridad financiera. Pero lo que pocos entienden es que este sistema no fue diseñado para hacerte rico. Al contrario, fue creado para mantenerte atrapado en un ciclo de dependencia. Robert Kiyosaki lo llama la carrera de la rata, un ciclo interminable en el que las personas trabajan para pagar cuentas, acumulan deudas y nunca logran salir de esa rutina. El sistema educativo te enseña a ser un buen empleado, pero no te enseña cómo funciona realmente el dinero. Aprendes a resolver ecuaciones complejas, a memorizar datos históricos, pero jamás te enseñan sobre activos, pasivos, impuestos o inversiones, que son precisamente los conocimientos que podrían darte la libertad financiera. Y esta omisión no es casualidad. Los bancos, los gobiernos y las grandes corporaciones se benefician de una población que no entiende de finanzas. Cuando no sabes diferenciar activos de pasivos, terminas creyendo que comprar una casa para vivir es una inversión, que ahorrar dinero en una cuenta de ahorro es seguro y que trabajar más horas es la solución a tus problemas financieros. Pero todo esto son ilusiones diseñadas para mantenerte atrapado en el sistema. Mientras tanto, los ricos juegan un juego completamente diferente. Ellos entienden las reglas ocultas del dinero y las usan a su favor. Mientras la mayoría de las personas se preocupa por ganar un salario y pagar cuentas, los ricos se enfocan en construir fuentes de ingresos pasivos, invierten en activos que generan dinero constantemente, bienes raíces, negocios, acciones, regalías, mientras el resto del mundo se hunde en préstamos y cuotas interminables. La verdad brutal que pocos quieren aceptar es esta: si no aprendes sobre dinero, pasarás toda tu vida trabajando para aquellos que sí lo hicieron. El sistema no va a cambiar para beneficiarte. Eres tú quien necesita cambiar su mentalidad y aprender a jugar el juego del dinero con inteligencia. En los próximos minutos veremos cómo puedes salir de la carrera de la rata y comenzar a construir riqueza real. El primer paso: cambiar tu forma de pensar sobre el dinero. Desde pequeños escuchamos que trabajar duro es el camino al éxito.
Esta idea se repite una y otra vez, desde nuestros padres y maestros hasta el propio gobierno. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué millones de personas que trabajan duro siguen siendo pobres o apenas sobreviven financieramente? Robert Kiyosaki explica que el problema no es el trabajo en sí, sino el hecho de que la mayoría de las personas trabaja por dinero en lugar de hacer que el dinero trabaje para ellas. Cuando intercambias tiempo por dinero, hay un límite en cuánto puedes ganar. Tu tiempo es finito. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá un techo para tu crecimiento financiero. Piensa en un albañil que trabaja bajo el sol, construyendo casas. Puede ser extremadamente hábil y dedicado, pero si solo gana dinero cuando está trabajando, su ingreso siempre estará limitado al número de horas que pueda laborar. Ahora, compáralo con alguien que invierte en bienes raíces y genera ingresos a través de rentas. Incluso mientras duerme, su patrimonio sigue produciendo dinero. La diferencia: el primero trabaja por dinero, el segundo hizo que el dinero trabajara para él. El sistema nos entrena para ser empleados, no inversionistas. El camino tradicional nos enseña a buscar un empleo estable, ganar un salario fijo y, con suerte, ahorrar algo para la jubilación. Pero esta estrategia rara vez lleva a la riqueza. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero ahorrado. Los impuestos disminuyen aún más los ingresos y al final muchas personas llegan a la vejez con poco o nada acumulado. Los ricos piensan de manera diferente. Saben que el secreto no es trabajar más, sino asignar su dinero de forma inteligente. En lugar de gastar todo su salario en gastos, invierten en activos que generan aún más dinero. Mientras un empleado común recibe su sueldo y lo usa para pagar cuentas, un inversionista utiliza ese dinero para adquirir propiedades, acciones o negocios que seguirán generando ingresos en el futuro. Esta es una verdad brutal que pocos quieren aceptar. El trabajo duro, por sí solo, nunca hará rico a nadie. Si realmente quieres libertad financiera, necesitas dejar de trabajar únicamente por dinero y empezar a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti. En los próximos minutos, profundizaremos en esta idea y exploraremos estrategias reales para construir riqueza. Si hay un concepto clave que separa a los ricos de los pobres, es la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki insiste en que entender esta distinción es el primer paso para salir de la carrera de la rata y empezar a construir riqueza real. La mayoría de las personas cree que está tomando buenas decisiones financieras cuando compra una casa, un auto nuevo o incluso muebles caros. Ven estos bienes como símbolos de éxito. Sin embargo, la verdad incómoda es que muchos de estos artículos son pasivos disfrazados de activos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Los activos son todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Una propiedad en alquiler, un negocio rentable, acciones que pagan dividendos. Todos estos son ejemplos de activos porque generan ingresos de manera continua. Los pasivos, en cambio, son todo aquello que saca dinero de tu bolsillo: préstamos, deudas, tarjetas de crédito e incluso tu casa propia pueden ser pasivos si requieren pagos constantes sin generar un retorno financiero. La mayoría de las personas pasa toda su vida acumulando pasivos, creyendo que están construyendo patrimonio. Sacan préstamos para casas enormes, compran autos lujosos y gastan fortunas en bienes de consumo. Pero al final del mes, todas estas compras solo aumentan sus gastos. El resultado: más deudas, más dependencia del salario y menos libertad financiera. Los ricos hacen exactamente lo contrario. En lugar de acumular pasivos, se enfocan en adquirir activos. Antes de gastar en lujos, se aseguran de tener suficientes fuentes de ingresos pasivos para cubrir sus costos de vida. Si quieren un auto nuevo, por ejemplo, no simplemente lo compran. Primero crean un activo que genere el dinero necesario para pagarlo. De esta manera, su riqueza nunca deja de crecer. Esta es una de las mayores verdades sobre el dinero que pocas personas quieren aceptar.
No importa cuánto ganes, si no entiendes la diferencia entre activos y pasivos, siempre estarás trabajando para pagar cuentas. El secreto de la riqueza no está en cuánto dinero entra, sino en cómo lo utilizas. En los próximos minutos, profundizaremos en cómo puedes empezar a construir tu base de activos y cambiar tu futuro financiero. La mayoría de las personas cree que la única forma de ganar dinero es trabajando. Intercambian su tiempo por un salario y cuando dejan de trabajar, el dinero deja de entrar. Pero los verdaderos ricos juegan un juego diferente. Construyen fuentes de ingresos pasivos que siguen generando dinero sin importar si están trabajando o no. Los ingresos pasivos son el dinero que entra en tu bolsillo sin que tengas que estar activamente involucrado en el proceso. Son ganancias que provienen de activos como propiedades en alquiler, dividendos de acciones, negocios automatizados, regalías de libros o música e incluso inversiones en empresas. Robert Kiyosaki explica que uno de los mayores errores financieros de las personas es depender exclusivamente de los ingresos activos, es decir, del salario. El problema es que esta fuente de ingreso es extremadamente frágil. Basta con una pérdida de empleo, una crisis económica o un problema de salud para que todo el flujo de dinero desaparezca. Por eso tantas personas viven al límite sin ninguna seguridad financiera real. Los ricos entienden que la libertad financiera llega cuando sus fuentes de ingresos pasivos superan sus gastos mensuales. Esto significa que, aunque dejen de trabajar, su estilo de vida se mantiene intacto. Así es como logran vivir con más tranquilidad, sin la presión constante de depender de un salario. Pero construir ingresos pasivos no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere estrategia, paciencia y disciplina. El primer paso es invertir en activos en lugar de gastar dinero en pasivos. Por ejemplo, en vez de financiar un auto caro, podrías invertir ese dinero en una propiedad para alquilar o en acciones que paguen dividendos. Con el tiempo, estos activos empiezan a generar dinero para ti, creando un efecto bola de nieve que puede transformar por completo tu realidad financiera. La verdad brutal que pocos quieren aceptar es que volverse rico no tiene que ver con la suerte o la herencia. Tiene que ver con tomar decisiones financieras inteligentes. La gran mayoría de las personas podría construir ingresos pasivos a lo largo de su vida, pero elige gastar todo lo que gana, acumular deudas y convertirse en esclavo del sistema. En los próximos minutos exploraremos algunas estrategias prácticas para que comiences a crear tus fuentes de ingresos pasivos y puedas salir de la carrera de la rata. Desde pequeños nos enseñan que ahorrar dinero es fundamental para asegurar un futuro financiero estable. Guarda tu dinero en el banco, nos dicen nuestros padres y maestros. Pero, ¿realmente funciona esta estrategia? Robert Kiyosaki afirma que esta es una de las trampas financieras más grandes que existen y que solo ahorrar nunca hará rico a nadie. La razón es simple: el dinero pierde valor con el tiempo. La inflación reduce el poder adquisitivo, haciendo que tus ahorros valgan cada vez menos. Lo que podías comprar con $100 hace 10 años no es lo mismo que puedes comprar hoy. Dejar dinero estancado en una cuenta de ahorros o en el banco significa que se está desvalorizando lentamente mientras los precios de bienes y servicios siguen subiendo. Además, los bancos no pagan intereses lo suficientemente altos como para compensar esta pérdida. Si la inflación es del 6% anual y tu cuenta de ahorros solo te da un 1% o 2%, tu dinero se está desvalorizando un 4% o 5% cada año. En otras palabras, ahorrar sin invertir es una receta segura para volverse más pobre con el tiempo. Los ricos no ahorran dinero de la forma tradicional. En lugar de eso, invierten. Cada dólar que entra en su bolsillo es dirigido a activos que generan más dinero. Compran propiedades para alquiler, invierten en acciones que pagan dividendos, adquieren negocios que producen ingresos
En otras palabras, hacen que el dinero trabaje para ellos. La verdad brutal que pocos aceptan es esta: el dinero estancado es dinero muerto. Si quieres construir riqueza real, debes dejar de solo ahorrar y empezar a invertir. No significa gastar sin control, sino aprender a asignar tu dinero estratégicamente, colocándolo en activos que aumenten su valor con el tiempo. En los próximos minutos, exploraremos las mejores formas de inversión y cómo puedes comenzar a construir tu portafolio de activos, incluso si cuentas con poco dinero. La mayoría de las personas le tienen miedo a las deudas. Ven los préstamos, las tarjetas de crédito y los financiamientos como trampas que destruyen sus finanzas. Y para muchos, esa es la realidad. Pero los ricos ven la deuda de una manera diferente. Entienden que existe la deuda mala y la deuda buena, y utilizan esta última para volverse aún más ricos. La deuda mala es aquella que saca dinero de tu bolsillo. Son los préstamos para autos, las compras a plazos con tarjeta de crédito, los créditos de consumo. Este tipo de deuda aumenta tus gastos mensuales sin generar ningún retorno financiero. Cuanta más deuda mala tienes, más dependiente te vuelves de tu salario, porque una parte de tu dinero siempre está comprometida con intereses y pagos. Por otro lado, la deuda buena es aquella que pone dinero en tu bolsillo. Se utiliza para adquirir activos que generan ingresos suficientes para pagar la propia deuda y aún así dejar ganancias. Por ejemplo, si tomas un préstamo para comprar una propiedad y el alquiler que cobras es mayor que las cuotas del financiamiento, esa deuda está trabajando para ti. De la misma forma, los emprendedores usan deuda para expandir negocios rentables, multiplicando su patrimonio sin tener que depender únicamente de su propio dinero. Robert Kiyosaki enfatiza que los ricos dominan el uso de la deuda a su favor. Mientras la mayoría de las personas financia autos y teléfonos, los ricos financian activos que les generan más dinero. No evitan las deudas, sino que las usan estratégicamente. La verdad brutal que pocos aceptan es que evitar deudas no es el camino hacia la riqueza, sino aprender a utilizarlas con inteligencia. Si solo ahorras y evitas cualquier tipo de deuda, tu crecimiento financiero será lento, pero si aprendes a usar la deuda buena para adquirir activos, podrás acelerar tu camino hacia la libertad financiera. En los próximos minutos, exploraremos ejemplos prácticos de cómo puedes usar esta estrategia para construir riqueza de manera inteligente y segura. Uno de los secretos menos hablados sobre la riqueza es el papel de los impuestos en la construcción o destrucción del patrimonio financiero. La mayoría de las personas trabaja duro, paga impuestos altos sobre sus salarios y aún cree que esa es la única opción. Pero los ricos juegan un juego completamente diferente. Entienden las reglas fiscales y las usan a su favor para pagar menos impuestos, muchas veces casi nada. Robert Kiyosaki explica que los gobiernos han creado un sistema tributario que favorece a aquellos que generan valor económico. Mientras que un asalariado tiene sus impuestos descontados directamente en la fuente, los empresarios, inversionistas y dueños de activos tienen formas legales de reducir sus impuestos. Esto sucede porque los gobiernos incentivan actividades que impulsan la economía, como la creación de empleos, las inversiones inmobiliarias y el emprendimiento. Mira cómo la estructura tributaria penaliza a los empleados y favorece a los inversionistas. Empleados primero pagan impuestos sobre sus salarios, luego, con lo que les queda, cubren sus gastos y, si sobra algo, invierten. Empresarios e inversionistas primero ganan dinero. Luego, usan ese dinero para reinvertir en el negocio, comprar activos y generar más riqueza. Solo después de eso pagan impuestos, muchas veces reducidos o diferidos por incentivos fiscales. Esto significa que alguien que trabaja como empleado puede pagar hasta un 40% en impuestos sobre su renta, mientras que un inversionista
puede pagar mucho menos porque su dinero proviene de ganancias de capital, dividendos y otras fuentes que son tributadas de manera más favorable. Los ricos estructuran sus finanzas para minimizar impuestos de forma legal. Crean empresas, invierten en bienes raíces, aprovechan incentivos fiscales y reinvierten sus ganancias para seguir creciendo. Mientras tanto, la clase media y los pobres, por no entender las reglas del juego, terminan pagando la mayor parte de la cuenta. La verdad brutal que pocos aceptan es esta: si no aprendes cómo funcionan los impuestos, pasarás toda tu vida trabajando para pagar cuentas y tasas, mientras los ricos continúan aumentando su fortuna con estrategias que están al alcance de todos. En los próximos minutos exploraremos maneras prácticas de aplicar este conocimiento y proteger tu dinero de forma inteligente. Muchas personas creen que pertenecer a la clase media significa estar financieramente seguro, viven en buenas casas, conducen autos nuevos y toman vacaciones de vez en cuando. Pero esa sensación de estabilidad muchas veces es solo una ilusión. La clase media, en realidad, está atrapada en un ciclo de endeudamiento y trabajo continuo que les impide alcanzar la verdadera libertad financiera. Robert Kiyosaki advierte que la mentalidad de la clase media es uno de los mayores obstáculos para la riqueza. Mientras los pobres luchan por sobrevivir y los ricos construyen activos, la clase media gasta la mayor parte de lo que gana tratando de mantener un estilo de vida cómodo, generalmente financiado con deudas. Casas hipotecadas, autos a plazos, compras con tarjeta de crédito y préstamos estudiantiles se convierten en una carga que limita su capacidad de construir riqueza real. Uno de los mayores errores de la clase media es creer que su casa propia es una inversión. Muchas personas pasan décadas pagando una hipoteca convencidas de que están construyendo patrimonio, pero la realidad es que esa casa no genera ingresos. Por el contrario, requiere mantenimiento, impuestos y pagos de intereses bancarios. Mientras tanto, los ricos utilizan ese mismo dinero para invertir en activos que realmente les generan retorno. Otro problema de la mentalidad de la clase media es la dependencia del salario. La mayoría de las personas se esfuerza por conseguir un empleo seguro, con beneficios y jubilación, pero esto crea una falsa sensación de seguridad, porque en el momento en que pierden su trabajo, toda su estructura financiera colapsa. Los ricos, en cambio, nunca dependen de una única fuente de ingresos. Construyen múltiples fuentes de ingresos pasivos que les aseguran estabilidad financiera sin importar lo que suceda. La verdad brutal que pocos aceptan es esta: si piensas y actúas como la clase media, nunca serás rico. Mientras sigas acumulando pasivos y dependiendo de tu salario, tu libertad financiera siempre estará fuera de alcance. Para cambiar realmente tu vida, debes cambiar tu mentalidad y empezar a jugar el juego del dinero de la manera correcta. En los próximos minutos exploraremos cómo puedes hacer esta transición y construir un futuro financiero sólido e independiente. Ahora que entiendes las verdades brutales sobre el dinero, que el sistema está diseñado para mantenerte pobre, que el trabajo duro por sí solo no lleva a la riqueza, que ahorrar dinero no funciona y que los ricos juegan un juego completamente diferente, la gran pregunta es: ¿cómo salir de este ciclo y alcanzar la libertad financiera? El primer paso es cambiar tu mentalidad. La riqueza comienza con la forma en que piensas sobre el dinero. Si sigues viendo el mundo con la misma mentalidad de la clase media, enfocándote en la seguridad, el salario fijo y los bienes de consumo, nunca lograrás un avance real. Debes comenzar a pensar como un inversionista, buscando oportunidades para construir activos y generar ingresos pasivos. El segundo paso es la educación financiera. Robert Kiyosaki siempre enfatiza que el conocimiento es el mayor activo que puedes adquirir. Si no entiendes cómo funciona el dinero,
siempre serás un peón en el juego de los ricos. Aprende sobre inversiones, impuestos, negocios y cómo se mueve el dinero en el sistema. Lee libros, mira videos, toma cursos y busca mejorar continuamente tu comprensión financiera. El tercer paso es salir de la carrera de la rata y comenzar a invertir en activos reales. Esto puede significar diferentes cosas, dependiendo de tu situación financiera. Si tienes poco dinero, puedes comenzar comprando acciones de empresas que pagan dividendos, invirtiendo en fondos inmobiliarios o creando un pequeño negocio paralelo. Si ya tienes algo de reserva financiera, podrías considerar la compra de propiedades para alquiler o invertir en negocios que generen flujo de caja. Lo importante es empezar pequeño y reinvertir tus ganancias. Con el tiempo, tus activos crecerán y tus ingresos pasivos aumentarán, reduciendo tu dependencia del trabajo tradicional. Otro punto esencial es eliminar los pasivos de tu vida. Antes de comprar algo, pregúntate, ¿esto pondrá dinero en mi bolsillo o lo sacará? Si es un pasivo, piénsalo 2 veces antes de gastar. Reemplaza los gastos innecesarios con inversiones inteligentes. La verdad brutal que pocos aceptan es que hacerse rico no es cuestión de suerte ni de ganar la lotería, sino de disciplina y estrategia. Los ricos no nacieron sabiendo todo sobre el dinero. Aprendieron y aplicaron el conocimiento de la manera correcta, y la buena noticia es que tú también puedes hacerlo. En los próximos minutos concluiremos con una reflexión inspiradora sobre cómo transformar este conocimiento en acción. Hemos llegado al punto más importante de todo este camino. ¿Qué harás con este conocimiento? La mayoría de las personas, al escuchar estas verdades brutales sobre el dinero, reaccionan de 2 maneras. Algunas sienten incomodidad y resistencia, porque aceptar esta realidad significa admitir que han pasado años siguiendo un camino equivocado. Otras, en cambio, lo ven como una oportunidad, un despertar hacia una nueva forma de pensar y actuar financieramente. Robert Kiyosaki siempre dice que la libertad financiera no es un destino reservado para unos pocos privilegiados, sino un camino accesible para aquellos que están dispuestos a aprender y actuar de manera diferente a la mayoría. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas nunca saldrá de la carrera de la rata, no porque no puedan, sino porque no quieren cambiar. El miedo a lo desconocido y la comodidad de la rutina hacen que muchos sigan atrapados en el mismo ciclo de siempre, trabajando por dinero, acumulando deudas, dependiendo de un salario y creyendo que, de alguna manera, algún día todo mejorará. Pero la verdad es que nada cambia hasta que tomas una decisión consciente de cambiar. Ahora, la elección está en tus manos. Puedes ignorar esta información y seguir viviendo como siempre lo has hecho, o puedes comenzar a aplicar este conocimiento y transformar tu vida financiera. Y eso no significa dejar tu empleo mañana o hacer inversiones arriesgadas sin preparación. Significa empezar poco a poco, educándote financieramente, analizando tus decisiones con inteligencia y dando los primeros pasos para construir activos y generar ingresos pasivos. Pequeños cambios, hechos de manera constante a lo largo del tiempo, generan resultados extraordinarios. La verdad brutal sobre el dinero que pocos aceptan es esta: nadie lo hará por ti. El gobierno no te salvará, el sistema no te ayudará y tu empleador no te dará libertad. Tú eres quien debe asumir la responsabilidad de tu futuro financiero.